Pues Esli ya me puso en las manos de Dios y puso la palabra que se va a hablar. Así es que vamos a abrir nuestra Biblia ahí en la epístola a los Romanos, en el capítulo 12, los versículos 4 y 5. Y cuando lo tengan, pues me lo indican alabando y glorificando al Señor. Romanos 12, 4 y 5. Amén. Dice la palabra del Señor: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén. Pueden tomar su lugar en esta tarde noche, hermanos. Bien, voy a pedir a los jóvenes que se pasen a las bancas de adelante. Miren, aquí de este lado, de mi lado izquierdo, hay mucho espacio para verles sus caritas más de cerca. Es la semana de la juventud. Pasen, chicos, todos los jóvenes de edad joven y también pues los que se sientan jóvenes en el Señor, de corazón, pues también se pueden acercar, ¿por qué no? Aquí para que estén juntitos, hermanos. Bueno, hermanos, en esta epístola que el apóstol Pablo escribe a los romanos, a partir del capítulo 12 comienzan una serie de exhortaciones que son para la iglesia, porque acuérdense que el apóstol Pablo siempre les daba la doctrina y luego aterrizaba todo a la vida diaria. Entonces en los Romanos, a partir del capítulo 12 comienza, y si se fijan ahí, algunas Biblias tienen como el tema y dice deberes cristianos. Nos habla aquí del servicio cristiano, más adelante de cómo debemos comportarnos como miembros del Estado, como ciudadanos, pero nosotros vamos a poner el foco de atención en el servicio en la iglesia, en el servir a los demás. Y vamos a estar usando las Biblias, yo sé que nos proyectan acá, pero ¿cuántos traen Biblia? Amén, para que no nos durmamos. Y entonces, hermanos, aquí estos versículos que vamos a analizar habla del servicio a los demás. Los jóvenes, ustedes chicos, son nuestros futuros ministros. Incluso no tan futuros, ya están empezando a ministrar, ¿verdad? Aquí en la congregación, ellos, si se fija usted, la mayoría de maestros no son personas casadas, sí las hay, pero la mayoría de trabajo de maestros se los dejamos a los jóvenes, porque bien que sabemos que es pesado trabajar con niños, y ellos están ministrando, amén. Y también en la alabanza, fíjese aquí, pues todos están jovencitos, aunque ya estén casados, Giovanni y Ender y Samuel, pues están jovencitos, usted los ve así chiquitos, todavía, ¿verdad? Con toda la juventud, pero pues están más pequeños de Ever y los demás, o sea, ya están ellos, hermanos, ministrando. Es importante entonces, chicos, que ustedes sepan cómo debe ser el servicio a los demás. ¿Cómo dice Dios que debe ser el servicio que ustedes brinden a los demás? Discúlpenos a los adultos si no les hemos dado un buen ejemplo. Si la congregación de adultos no les hemos enseñado cómo debe ser el servicio, pero sí me gustaría que hoy pongan atención y también nosotros, hermanos, reflexionemos cómo estamos sirviendo, si lo estamos haciendo como Dios dice. Amén. Entonces, jóvenes y adultos, ¿cómo debe ser el servicio a los demás? El servicio que en la iglesia damos a los demás. Y es que los versículos que leímos comienzan diciendo, porque de la manera. Y ese por qué es como el motivo. Entonces tenemos que ver un poquito antes qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo para ver el motivo que nos está dando. Entonces nos vamos al 12:3.
¿Ya están ahí, hermanos? ¿Qué dice? Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso es lo que le antecede a lo que leímos. Entonces, el servicio a los demás podemos ver, hermanos, que debe ser con humildad. El no tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener nos habla de una humildad. Amén. Y quien tiene humildad, para empezar, no sobreestima sus virtudes, porque cada uno de ustedes y yo tenemos virtudes, tenemos cosas buenas, pero no debemos sobreestimarlas, porque entonces vamos a caer en esto de tener más alto concepto de nosotros mismos. Les estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios, porque en el mundo nos dicen otra cosa, ¿verdad? Es diferente, tú puedes y canalízalo y adelante, pero la palabra del Señor dice que no tengas más alto concepto de ti, no te va a ayudar para el servicio a los demás. Vamos ahí a Ezequiel 28:17, por favor. Ezequiel, si lo tienen, me dicen amén, 28:17, y vamos a ver el ejemplo pues de Satanás. ¿Qué le pasó a él? Que dice, se enalteció tu corazón a causa de qué? ¿Están aquí? ¿A causa de qué? De tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Fíjense, hermanos, que a lo mejor pues nosotros, bueno, sí estamos hermosos los que estamos aquí, pero no somos así como modelos, ¿verdad? Como para decir, así nos va a pasar como a Satanás, que a causa de nuestra hermosura, o sea, a lo mejor no, pero algo bueno tenemos, porque Dios así es, así nos reparte a cada quien, pero no debemos dejar que esas virtudes las sobreestimemos, porque si no nos va a pasar como a él, que era el querubín protector, era hermoso, era perfecto. ¿Y qué pasó? Se enalteció su corazón a causa de eso. Quien tiene humildad, hermanos, no se enaltece con las opiniones de otros. Porque también nos puede pasar, jóvenes, adultos, que comenzamos a ministrar, comenzamos a hacer las cosas bien, gracias a Dios, y no falta quien nos diga, hermano, wow, qué bien predicó. Wow, nunca había oído a alguien que interpretara la canción así como usted. Cuando usted predica, yo siento que Dios me habla. Cuando usted canta, hermano, ay, transmite tanto. Ay, cuando usted da la clase, no, hombre, mi niño aprende mucho. Cuando tú haces el aseo, queda mejor que con fulanita, que con sutanita. Entonces, no debemos dejar que esos comentarios nos lleguen para quitarnos la humildad. Amén, porque quien tiene humildad no se enaltece con las opiniones de otros. Fíjense que las opiniones de otros nos pueden afectar mucho, tanto en bajar nuestra autoestima o nuestro concepto de nosotros mismos, como en tener más alto concepto, porque también tengan cuidado cuando hay gente envidiosa o gente que les dice cosas negativas y ustedes todos se lo creen, todos nos lo creemos. No, pues vamos a estar siempre ahí bien deprimidos. No tenemos que hacer caso de esas opiniones más que de la de Dios en este caso. Y hermanos, tenemos que tener cuidado cuando le decimos a alguien que hizo algo bueno, porque sí hace falta que entre nosotros nos estimulemos, pero también tengamos cuidado cómo lo hacemos, porque podemos ser tropiezo para el hermano, de empezarlo a levantar, y que el hermano o hermana no pueda con eso. No sé a cuántos de ustedes les han hecho un comentario de algo bueno que hacen y si uno se siente uno así. Les hablaba en la oración a los hermanos de cómo Cristo, después de que hacía milagros y tenía
Pues imagínense, él multiplicaba el pan, los peces, después él se iba a orar. Porque él sabía que la gloria, ¿para quién tenía que ser? Para Dios. Y vamos ahí a Lucas 11, porque el mismo Jesús nos da ejemplo de esto. Lucas capítulo 11, 27 y 28, versículo 27 y 28. ¿Ya lo tienen? Dice, fíjense bien, mientras él, o sea Jesús, decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo. Me la imagino yo pues allá gritándole, ¿no? Levantando la voz ahí delante de todos. Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Él, pues lo que le estaba diciendo a la mujer, pues era la mejor verdad y pues vemos a Jesús y nos dan ganas de decirle todo, ¿no? Pero él así, terrenalmente, él le contestó así, de esta manera, para no enaltecerse cuando él merece toda la gloria. Imagínense nosotros, tenemos que tener cuidado para mantener esa humildad en no enaltecernos con las opiniones de los demás. Y también no enaltecernos con nuestros éxitos, porque podemos tener éxitos, podemos tener cosas buenas. Yo no imagino al Señor, al Espíritu dándonos los dones, diciendo, pero que fracasen, que no se vean mucho, que la gente no se dé cuenta. No me imagino eso. Al contrario, quiere que hagamos las cosas bien. Amén. Quiere que los pongamos en práctica, que se vean. Pero, hermanos, tenemos que tener cuidado con no enaltecernos de esos éxitos. Vamos ahí a un ejemplo que me gusta mucho. Bueno, primero vamos también con Satanás, que dice ahí en el 28:16 de Ezequiel, que a causa de la multitud de sus contrataciones, pues él se fue para arriba, ¿verdad? De sus éxitos que tenía. Entonces, tengamos cuidado con eso, porque Dios quiere que vivamos ciertamente en nuestro ministerio, fructificando y siendo exitosos, pero no quiere que nos enaltezcamos. Amén. Porque la gloria siempre es para Él. Vamos a ver un ejemplo ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Buscamos Segunda de Crónicas. Busquen su Biblia, hermano, para que no se nos pierda la práctica. Capítulo 26, del 16 al 19. Esta es la historia que le recomiendo que en su casa la lea, del reinado de Usías. Segunda de Crónicas 26, 16 al 17. Fue un rey que tuvo una administración que hoy en nuestro día podríamos decir hizo muchísimo por la ciudad, por la población. Dice ahí que hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, o sea, la tecnología él la empezó a meter. Dice en el 15, hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Versículos anteriores dice que él salió y peleó contra los filisteos y que Jehová le prosperó porque él buscó a Jehová. Pero en el 16, ¿qué dice, hermanos? Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías
teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y nos vamos hasta el 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada. Imagínense, hermanos, después de la fama que tenía, era como muy buen administrador, de que metió la tecnología en aquellos tiempos allí, hizo a los ingenieros trabajar, hizo un montón de cosas y Dios le ayudó. Y él, para su ruina, dice la palabra de Dios, que su corazón se enalteció por todos estos éxitos que ciertamente dice ahí que Jehová le había ayudado. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros también, que no nos vaya a pasar como a Usías, porque quien tiene humildad tampoco se rebela contra la autoridad, ¿verdad? Contra Jehová se rebeló. Y en Primera de Pedro 5:5, vamos a ver qué dice. Dice, fíjense, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios reviste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y también podemos ver ahí en Tercera de Juan, versículo 9, a un personaje llamado Diótrefes, que dice que le gustaba tener el primer lugar y que el apóstol escribía cartas a la iglesia y que él hacía que no llegaran. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado con no rebelarnos contra la autoridad, tener esa humildad. Y bueno, ya les dije todo lo que no tenemos que hacer, ahora les voy a decir qué tenemos que hacer, porque el que tiene humildad es como Jesús. Vamos a Filipenses 2. No los oigo buscando en sus Biblias, no se oye así las hojitas. Filipenses 2, del 3 al 8. Lo vamos a leer todos juntos. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor. Nada, no los escucho otra vez. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese es nuestro ejemplo, y dice aquí que no hagamos nada por contiendas o por vanagloria, por tener más alto concepto, por creer que yo soy más que los demás. Dice al contrario, estima a los demás como superiores a ti, porque eso hizo el Señor Jesús. Él, siendo Dios, no escatimó y se humilló a sí mismo y se hizo obediente, y a su tiempo Dios lo exaltó a lo sumo. Amén. Ok, así de igual manera, vamos otra vez allá a Romanos 12, a donde estamos analizando. En el 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, ya lo vimos, sino que piense de sí con cordura. Cordura, sus sinónimos son prudencia, juicio, sensatez, moderación. Entonces, punto número 1, el servicio a los demás debe ser con humildad, y el servicio a los demás hermanos debe ser con cordura, hermanos, pensando de nosotros con cordura, porque quien tiene cordura conoce su lugar y su función en el cuerpo de Cristo. Vamos a leer Efesios 4, 7.
Dice la palabra del Señor, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno tiene un don, un talento, una habilidad, un ministerio. Y hermanos, tenemos que conocer lo que tenemos. ¿Cómo lo vamos a saber? Tenemos que ejercitarlo. Tenemos que entrarle a todo para ver. ¿Qué tal que siempre rechazo dar clases a los niños y Dios me quería dar ese ministerio? ¿Qué tal que siempre rechazo predicar porque me da pánico? O que rechazo ir a evangelizar siempre, o que rechazo todo. Tenemos que ir viendo, hermanos, tenemos que ejercitarnos y solito Dios nos va a ir confirmando para lo que nosotros somos, o el don, o lo que hemos recibido de Él. Tenemos que saber cuál es nuestro ministerio, pero si estamos nada más sentados, nunca vamos a saber. Tenemos que hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no hay de otra más que ejercitarlo, porque no es el tener, el conocer tu lugar y tu función. Tu lugar y mi lugar, mi ministerio, mi función en el cuerpo de Cristo no es lo que me gusta, no es lo que te gusta. A mí me puede gustar cantar, me puede apasionar. Y hay hermanos, hermanas que siempre, yo quiero, y cuando pasan, pues vemos que no, ¿verdad? Que se sale del tiempo, que igual así se empieza también, pero también no tenemos que aferrarnos a algo, porque a lo mejor vivimos toda la vida queriendo ser el pastor y no trabajamos en maestro, y el ministerio que Dios nos había dado era maestro. Y tenía cosas hermosas preparadas para nosotros. Nosotros íbamos a enseñar a multitudes con el ministerio que Él nos dio, pero yo quiero cantar, es un ejemplo, si a alguien le pasa, no, es un ejemplo. O es que yo quiero hacer, a mí me gusta esto. No son las reglas como en el mundo. Cuando nosotros vamos a escoger una carrera, sí tiene que ser algo que a ti te guste, que tú quieras hacer, porque te vas a dedicar a eso. Pero aquí tienes que saber qué es lo que Dios te dio. No estar diciendo, es que esto a mí me gusta y esto a mí me gusta. Mejor hincarte y decir, Señor, ¿qué me has dado? ¿En qué quieres que te sirva? El hermano me está invitando a evangelizar, a predicar. Voy a hacerlo, Señor, y confírmame. Amén. Entonces, quien tiene cordura conoce su lugar y su función, porque no todos somos ojo, no todos somos cabeza. Bueno, la cabeza es Cristo en el cuerpo de Cristo. No todos somos dedo o uña, no todos somos corazón. Imagínese si el cuerpo fuera solo mano, o que fuera solo pie, o que fuera un ojote. No, ¿verdad? Hay muchos miembros y tenemos que conocer cuál es nuestro lugar. También quien tiene cordura se contenta con la función que le haya sido asignada, porque dice que Dios reparte como Él quiere. Amén. Y nosotros tenemos que estar contentos con eso. No somos conformistas, no me malentienda, pero tenemos que estar contentos, porque si no nos va a pasar como a Coré. Ahí en Números 16, vamos por favor. Números capítulo 16. ¿Sí se acuerdan de la historia de Coré? Levante la mano quien sí, si no, para saber cuánto ahondar allí. Números 16, 8 al 10. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Coré, hermanos, cuando a través de Moisés Dios administró y puso cargos en el pueblo para que se llevara los cultos, el tabernáculo y todo eso, puso
a la tribu de Leví para que ministrara en lo que es el tabernáculo, en las cosas sagradas. Y ahí iba Coré con toda su familia. Pero de esos puso a la familia de Aarón y descendientes de Aarón como sacerdotes. Pero Coré no se conformó con eso. Y él empezó a pedir y a decir, pues a ver, Dios, yo también puedo estar en ese lugar, porque nada más Aarón. Y no solo eso, fíjense hasta dónde llega, hermanos, esto, sino que juntó gente y empezó a contaminar gente y lamentablemente también fue para su ruina, porque el Señor confirmó que el sacerdocio se lo había dado a Aarón y a Coré, a su familia y a toda su gente. Dice la Biblia que se abrió la tierra y se los tragó. Digan un amén. Porque no se contentó con la función que le había sido asignada. No se contentó. Entonces, hermanos, mejor hay que contentar con la función. No, es hermoso saber nuestro lugar, porque entonces sí vamos a funcionar bien, como debe ser. Quien tiene cordura, hermano, sabe que su ministerio, sus capacidades, sus habilidades, sus dones, sus talentos, todo es para el servicio a los demás. Si bien dice la Biblia que a cada quien nos da para provecho, nuestro provecho, pero principalmente para ministrarlo a los demás. Amén. Primera de Pedro 4:10. Alguien léalo, porque para que no estén así como que muy calladitos. Quien lo tenga, hermanos, puede leerlo. Primera de Pedro 4:10. Fuerte. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahí está, hermanos. Y también en Romanos 15, versículo del 2 al 3, para que lo anote. Hermanos, habla de esto, que tenemos que servir a los demás. Lo que Dios nos da es para servir a tu hermano, a tu hermana. No para que lo guardes, lo escondas o te creas más. Es para servir, el servicio a los demás. Entonces, dijimos primero que el servicio a Dios tenía que ser ¿con qué? ¿Con qué? No más, acá adelante están poniendo atención, no se crean. Con humildad. Y número 2, el servicio a Dios tenía que ser pensando de sí con cordura. Y el último punto, hermanos, el servicio a los demás debe ser conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vamos otra vez a Romanos 12. Dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí la medida de fe no se refiere a que a mí Dios me dio un 10% de fe y a mí un 20% y a mí un 30%, a mí un 100%, a mí un 150%. No se refiere a eso. Si lo parafraseamos es como decir conforme a los parámetros de la fe. Es decir, conforme a lo que está escrito en la palabra. No es una cantidad, sino una evaluación donde el indicador o el parámetro no es lo que dice el mundo, sino lo que dice Dios. Medirnos con la medida de fe, entonces es no medirnos con lo que el mundo piensa que es éxito. No, eso no, sino con lo que Dios dice conforme a la Escritura. Porque miren, por ejemplo, para un político, el tener éxito es que en tiempo de campaña, él es humilde, ¿sí o no? En tiempo de campaña los políticos andan en el mercado, que andan pintando las bardas, quitando los grafitis, y no, hombre, andan entre la gente, que sudan y todo eso. Bueno, así sudan pues, pero no, así andan tomando coca y todo, ¿no? Como nosotros. Pero, y luego saludan de beso y abrazo, ¿no? Pero ya cuando están en el cargo, así un diputado, ya no se diga, no hablo del presidente, de un diputado, lo que sea,
y los quieres saludar, ya no te conocen. ¿Cómo? Si anduvimos allá comiendo cocas y doritos juntos. Pues ya no se acuerdan, porque es la medida de ellos, del éxito. Pero aquí no debe ser así, debe ser conforme a los parámetros que Dios da. Amén. Y bueno, entonces, para el mundo, un servidor es exitoso por la cantidad de seguidores que tenga en las redes sociales, en donde sea que se vea, o por la cantidad de dinero, por las posesiones que tenga. Pero aquí no somos exitosos por los seguidores que tengamos, no somos exitosos por los nuevos ministerios, ni por nada de eso. El parámetro de la fe no permite compararnos con otros, para empezar, con los demás. Vamos a leer 1 Corintios 4, 6 y 7. 1 Corintios 4, versículos 6 y 7. Ay, no. A ver, espérame. Ay, estoy en segunda, hermanos. ¿Por qué no me dicen? Ay, hermanos. Si alguien lo tiene, léalo para no perder el tiempo. 1 Corintios 4, 6 y 7. ¿No lo tienen? Dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis ¿a qué? A no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Me gustó mucho esta versión, que es la traducción al lenguaje actual. Se los voy a leer. Dice: he hablado de Apolo y de mí mismo, dice el apóstol Pablo, para que aprendan de nuestro ejemplo lo que significa el dicho: no hay que hacer ni decir más de lo que dice la Biblia. Así que no anden presumiendo de que un servidor de Dios es mejor que otro. No hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Y si todo se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solos lo hubieran conseguido? Está más claro, ¿verdad? Ahí está, hermanos, porque acuérdense que el apóstol Pablo sembró y luego dice que Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces los hermanos andaban haciendo comparaciones, no, que es mejor Apolos porque lo que él hizo, si no lo hubiera hecho, pues de nada servía lo que sembró. Eso yo estoy imaginando. No dice allí, solo dice que como que comparaban. Entonces Pablo dice que no es más importante lo que hizo Pablo, aunque fuera a lo mejor más vistoso, o lo que llegó a hacer Apolos, aunque fuera un seguimiento y se viera como poco. Nada es más importante sino que cada uno cumpla con su función. Entonces dice que no anden comparando a un servidor de Dios con otro. Amén. Porque todo lo que tenemos y lo que ellos hicieron, pues se lo debían a Él. Y también lo que hacemos nosotros, hermanos, porque es bien fácil comparar. No, es que cuando este hermano predica, allí sí, pero cuando y no, lo que el hermano hace como que no es tan importante como lo que hace el otro hermano. Y tenemos que reconocer más bien la función del otro, no si es más vistoso o no es más vistoso. Eso no debe ser entre nosotros. Hermano, les pongo un ejemplo. Bueno, aquí voy a leer poquito. Tanto Pablo como Apolos hicieron lo que tenían que hacer en obediencia a su llamado. Amén. Pero el que dio el crecimiento fue Dios, finalmente. En abril, más o menos, según yo, quería jugar voleibol, ¿verdad? Y el primer día que estaba entrenando me caí ahí en la escuela y caí así de espaldas sobre mi mano. Y entonces cuando ya me ayudaron los maestros a levantarme, me dijeron, ¿estás bien? Les dije, sí, nada más, como que siento entumida la muñeca, pero es la izquierda. Gracias a Dios que es la izquierda y pues la derecha es la buena, ¿no? Entonces, si algo pasa, pues es la izquierda. Ándenles que era un esguince. Y entonces, dije, ok,
pues me voy a arreglar para ir al hospital, me tengo que cambiar. Pregúntenme si pude. Porque esta mano no la podía ni mover, no podía apretar, no podía ni hacerle así, bajar poquito el dedo porque me dolía horrible, no la podía mover. Y entonces dije, perdón muñeca, perdón muñeca izquierda, porque yo pensaba que lo que hacía esta, pues casi decía, pues es más, si la pierdo, pues ya la perdí, tengo la derecha, gracias a Dios, esa es la buena. No, hermanos, quise cocinar y dije, pues con la derecha es con la que cocino, es la diestra, ¿no? Y empecé y casi se me venían las cazuelas porque esta no podía hacer nada. Entonces, lo que esta hace al sostener, así, es de vital importancia. Nomás que no nos damos cuenta porque está sana. Pero cuando le pasa algo, es más, hay hermanos que han faltado al culto porque traen una uña enterrada. ¿Por qué? Si es una uñita. ¿Por qué? No, pues ¿por qué? A mí sí se me han enterrado y se hincha y duele y ay, no puedo caminar, ¿verdad que sí, hermanos? Entonces, no debemos menospreciar al otro ni comparar una cosa con la otra, porque por algo Dios nos puso dos manos. Si perdemos uno, nos va a costar trabajo. Sí, hay gente que sin partes del cuerpo mutilado sigue adelante, sí, pues sí, ni modo. La vida sigue, pero no es igual. No es lo mismo. Si usted pierde un ojo, va a darse cuenta de la importancia que tenían los dos ojos. Amén. Si pierde una muela, yo perdí una y ya no puedo masticar de este lado y dije, sí me servía. Entonces, hermanos, así es lo mismo en el cuerpo de Cristo. No podemos estarnos comparando porque lo que pensamos que el hermano hace, que nada más llega y se hinca, eso es vital. Si no lo hace, vamos a quemarnos, vamos a tumbar todo, digámoslo en la cocina, ¿no? Entonces, hermanos, ahí se los dejo para meditar. El parámetro de la fe no permite tampoco compararnos con nosotros mismos. ¿Cómo está eso? O sea, con los demás no. No estés comparándote, no estés presumiendo que tú eres mejor o que este hermano es mejor que este, no, que canta más bonito este que el otro. Bueno, a ti te gusta más, ¿verdad? O que lo hace, no. Todo es de vital importancia, hermanos. Entonces, tampoco con nosotros mismos, porque dice la palabra del Señor que no es aprobado el que se alaba a sí mismo. No, pues nosotros solo nos ponemos un 10. ¿Cuánto se pone usted en su ministerio? No me diga. Pero pues no, eso no sirve. O sea, su autoevaluación aquí no sirve. Aquí lo que va a servir es la evaluación de Dios. Amén. Entonces vamos a ver ahí en 2 de Corintios capítulo 10. Del 12 al 18. Dice la palabra del Señor. Fíjense bien, Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, ¿qué dice? Gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Yo sé que a veces, jóvenes, nos falta aprobación, que a veces los jóvenes, los adolescentes buscan aprobación de sus papás, de sus amigos, de sus hermanos, del pastor, y a veces no se da. A veces, perdónenos, jóvenes, perdónenos, hijos,
que a veces andamos en otras cosas y no les decimos lo que pensamos de ustedes bueno, lo que han hecho bueno, pero saben que deben ser aprobados o deben buscar la alabanza de Dios, que a su tiempo Él los va a exaltar. Porque yo sé que hay jóvenes con corazones limpios que quieren ministrar, que están empezando a sentir lo que sentimos todos, hermanos. Ay, a lo mejor yo voy a poder hacer esto, yo voy a poder evangelizar, y quieren hacer todo y no reciben lamentablemente aprobación, pero la aprobación Dios se las va a dar a su tiempo y la exaltación también. Busquen la alabanza de Él. Amén. Ok, hermanos, entonces dijimos que el parámetro de fe no es compararnos con los demás ni con nosotros mismos. Y por último, el parámetro de la fe es conforme a lo que está escrito. Ahí está, a lo que está escrito. Primera de Timoteo 6. Capítulo 6, del 3 al 5. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué dice? Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, el parámetro de la fe es conforme a lo que está escrito. No tenemos que enseñar otra cosa, creer otra cosa o medirnos como lo hace el mundo o como lo hace el nuevo profeta o nada de eso. Es conforme a lo que Dios dice, porque las consecuencias del envanecimiento son graves. Y el envanecimiento entra en el tener un mayor concepto de ti, en pensar de ti sin cordura, en que no tengas humildad. Ahí entra el envanecimiento y dice que del envanecimiento nacen pleitos, contiendas, malas sospechas, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque pues nos estamos midiendo conforme a otra cosa, que cuál canta más bonito, que cuál predica como Dante Gebel o cuál. Esos parámetros no van aquí. Es lo que dice el Señor. Entonces, si nos medimos allí, nos vamos a confrontar y vamos a poder decir si estoy pasando la prueba o no estoy sirviendo como debo hacerlo. Porque la Escritura dice, hermanos, vamos a ver qué dice la Escritura en cuanto a nuestro servicio. Dice que separados de Él, nada podemos hacer. Si tú te separas de Él, te empiezas a alejar y nada vas a poder hacer con esos dones que Él te dio. No te va a servir de nada si tú liberas endemoniados, si tú sanas enfermos, lo que sea que hagas, Él te va a decir no te conozco, porque lo hiciste separado de mí. Porque mi parámetro era que permanezcas en mí. La Escritura dice que Él nos ha repartido dones como Él quiso. Amén. La Escritura dice que Él nos capacita para servir a otros. No tengas miedo, Él te va a capacitar. La Escritura dice que nuestra competencia viene de Él. Lo competentes que podamos ser no viene de nosotros, de nuestras habilidades, de mi abuelita, de mi familia, de lo que he estudiado. Mi competencia para servir a mis hermanos en la iglesia viene de Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La Escritura dice que todo don perfecto proviene de Él. Si algo tienes que Dios te ha dado, que es bonito, que ministra a los demás, que es un servicio precioso, viene de Él. Ese don perfecto proviene de Él. También dice que no debemos ministrar por contienda ni por vanagloria. No, porque de allí salen envidias, pleitos y todo lo que acabamos de ver. Entonces no tiene que ser por ese motivo, no tiene que ser por competencia. La Escritura dice que todo lo tenemos que hacer
¿Como para quién? Como para Dios y no como para los hombres, y no para ser vistos de los hombres como los fariseos. No, lo tienes que hacer de corazón y bien hecho porque es para Dios. La Escritura dice que debemos obedecer al llamado de Dios y que Él nos capacita para cumplir con ese llamado. Somos un cuerpo en Cristo, hermanos. Y todos miembros los unos de los otros. Así comenzamos a leer en Romanos 12, 4 y 5. Somos no muchos, un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un mismo fin, un mismo objetivo. Tenemos el mismo Espíritu, hermanos. El mismo Salvador, el que murió por mí, murió por ti. El que me salvó a mí, te salvó a ti. Sean los pecados muchos, pocos, lo que sea, es el mismo Salvador. Tenemos la misma fe, el mismo bautismo y un solo Dios. Amén. Entonces, hermanos, en esta iglesia Betania yo veo que por la gracia de Dios tenemos muchos dones y ministerios. ¿Cuántos dicen amén? Muchos, de verdad. Vaya a otras iglesias, ay, sí, no se crea, no nos vamos a comparar con nadie, pero vamos a ver que por la gracia de Dios aquí hay de todo, hermanos. Hay evangelistas, hermanas que no decaen por nada y que evangelizan y que traen frutos. Hay buenos predicadores, hay buenos ministros de alabanza, hay buenísimos maestros. En Betania, gracias a Dios, tenemos muchos dones y esto es señal de que Dios quiere bendecirnos, de que Dios quiere nuestro crecimiento. Eso es, por eso nos ha dado tanto, pero nos va a demandar tanto, porque Él quiere nuestro crecimiento, quiere que Betania sea un edificio fuerte, sólido, grande, robusto, un cuerpo sano, un cuerpo que no le falta nada, que tiene para todos dones y ministerios para ministrar, hermanos. Entonces, de parte del Espíritu Santo está hecho. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora nosotros tenemos que empezar a funcionar. Y hoy hemos aprendido cómo debemos servir a los demás. Tenemos que empezar a sanar aquellos miembros del cuerpo que se han dañado, porque lo que ellos hacen, como en mi mano, es de vital importancia. Tenemos que empezar a sanarlos, tenemos que curar al herido, tenemos que ayudar al débil, porque es parte de nuestro cuerpo, nos tiene que doler. Si a usted le pasa algo, por pequeño que sea, le duele y todo el cuerpo anda que no puede, que me tengo que quedar en casa. Tenemos que empezar a reconocer la importancia del otro y a ejercitar todo el cuerpo, a ministrarnos unos a otros. Digan amén, pues. Amén, hermanos, porque recibimos estos dones de gracia y de la manera que los recibimos de gracia, tenemos que dar también. Tenemos que ministrar el servicio, nada de que no puedo, no debo, no quiero, por esto. No, Dios nos lo dio para que lo usemos y nos va a demandar esa responsabilidad. Entonces, hermanos jóvenes, reflexionemos. ¿Estoy usando mi ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo? No para vanagloria, no para competir, no. ¿Estoy siendo responsable con la administración de mi servicio a los demás? Porque podemos cambiar el yo lo hago mejor que mi hermano por el yo puedo enseñar a mi hermano a mejorar. Podemos cambiar el yo quiero el ministerio más vistoso por el gracias Dios, por el ministerio que me has dado, lo haré lo mejor que pueda. Cambiar el mira todo Dios, todo lo que hemos hecho por el decir siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Gloria a Dios, hermanos. La invitación esta noche es para que reflexionemos si estamos sirviendo como debemos servir. Porque si lo hacemos así, va a haber edificación, porque el crecimiento lo da Dios, porque Él ya nos dio todo en las manos, por su gracia, por su amor, por lo que usted quiera, por su misericordia, por Él y para Él.
Entonces, hermanos, ahora nomás nos falta a nosotros ponerlo en práctica. Y yo les invito a que se pongan de pie. Les invito a todos, pero especialmente a los jóvenes, a que pasen aquí porque Dios quiere repartir dones. Dios quiere decirte cómo servir. Y a los adultos, que pasen a orar por los jóvenes, hermanos, porque ellos nos van a ministrar cuando nosotros ya no podamos leer la letra, cuando nosotros ya no podamos caminar. Ellos son los que van a estar trayéndonos el alimento espiritual, los maestros de nuestros hijos, de nuestros nietos, de todo. Entonces pasen, jóvenes, para que toda la congregación como cuerpo de Cristo oremos por ustedes, porque ustedes van a ofrecer un servicio a la iglesia que permita que el cuerpo esté sano, bien concertado, bien unido, que permita que puedan entonces cumplir con la función de alumbrar al perdido. ¿Cuántos dicen amén? Pasen, vamos a orar por ustedes y Dios los bendiga, jóvenes. Yo sé que Dios va a derramar en ustedes muchos dones y ministerios. Voy a pedir a los adultos, hermanos, ayúdenme. Por favor, pasen y oren por un joven o por dos, pero pasen, hermanos, pasen y oren por ellos, porque de verdad esto es de vital importancia. Ahorita los vemos así, pero ellos van a ver cómo Dios va a usar sus vidas en el nombre de Jesús, si ellos se dejan usar. Gracias, Padre, te damos. Gracias, Señor, por tu salvación, porque nos has hecho parte de esta iglesia, nos has hecho parte del cuerpo de Cristo, Señor. Nos has hecho miembros los unos de los otros.